Una noche de marzo de 1972, un hombre caminaba solo por la bahía de Compton, en la isla de Wight, por la arena húmeda. Era una noche fresca y despejada. Él disfrutaba de aquella paz y tranquilidad. Se alejaba cada vez más. Como la marea estaba baja, inhaló profundamente el aire frío. De pronto, algo más frío salpicó sus tobillos. Era una ola, nada especial, solo un poco de agua de mar, que mojó sus zapatos y el bajo de sus vaqueros. El hombre miró hacia el mar, dándose cuenta de que la marea estaba subiendo. Era hora de volver al coche aparcado cerca de la playa. Entonces, otra ola golpeó sus piernas, esta vez llegando un poco más arriba. Justo después, vino otra ola. Miró hacia el océano, y notó que el agua avanzaba mucho más rápido de lo normal. Conocía bien esa ruta, y estaba acostumbrado al vaivén de las mareas, pero de repente sintió que algo no iba bien. Cuando otra ola le llegó a las rodillas, empezó a entrar en pánico. Era una especie de oleaje, algo que empujaba el mar hacia la orilla a una velocidad inusual. Se dio la vuelta y echó a correr hacia la playa. En ese momento, escuchó un ruido, un zumbido grave, que venía de algún lugar mar adentro, casi como una sirena. Aminoró la marcha, intentó apurar el paso, pero el agua ya subía rápidamente a su alrededor. Tenía que avanzar con dificultad, viendo cómo el mar le cortaba el paso. La playa aún estaba lejos. Sabía nadar, pero cada ola que rompía a su alrededor era más fuerte que la anterior. No estaba seguro de lograrlo antes de que el oleaje lo engullera, lo cual pasaría antes de llegar a la arena. Fuera lo que fuese que causaba esas olas, no iba a dejar que lo ahogara. De pronto vio unas rocas a su izquierda. Eran altas. Sabía que normalmente sobresalían del mar de forma segura. El agua ya había subido lo suficiente. Empezó a nadar desesperadamente. Al fin y al cabo, era una cuestión de vida o muerte. No había nadie más cerca. Si no llegaba a las rocas a tiempo, no sabía cuánto tardarían en rescatarlo. Por fin alcanzó las rocas, y empezó a trepar. Sus manos resbalaban en la piedra lisa. Se resbaló varias veces, pero tras mucho esfuerzo, logró llegar a la cima. Se desplomó en el suelo, jadeando con fuerza. Aliviado de que la pesadilla hubiera terminado, miró hacia abajo desde el borde, y vio las olas rompiendo contra la base. Supo de inmediato que no haber intentado nadar a la playa había sido la decisión correcta. El hombre se incorporó, miró hacia el mar oscuro, y se preguntó qué habría causado aquel cambio tan brusco. Quizá un terremoto lejano. Pero justo entonces, volvió a oír aquel sonido, ese zumbido grave. Estaba seguro de que el ruido venía de debajo del agua. Miró con atención, y algo extraño apareció ante sus ojos. Dos luces amarillas. Brillaban a través de la superficie, muy nítidas, aunque las olas distorsionaban su forma. Parecían estar sumergidas bajo el agua. A solo unos 40 pies del borde donde él estaba. Más tarde, describió aquellas luces amarillas como ojos, o más bien, como si los ojos de un monstruo marino lo observaran. Las luces solo duraron unos minutos, antes de desaparecer lentamente bajo él, en las oscuras y turbias profundidades. El zumbido también empezó a desvanecerse, hasta perderse en el horizonte. Al desaparecer el ruido y la luz, la marea también se retiró. El hombre, temblando, logró regresar a su coche, y condujo hasta su casa. Para este hombre, este no era un incidente aislado. En los últimos años, había presenciado luces extrañas, que parecían seguirlo a todas partes, pero no sabía cómo contar su experiencia, por miedo a que pensaran que estaba loco. Un año después, su hija tuvo una vivencia aún más extraña. Fue entonces cuando decidió contar su historia. Como decía, este caso es muy peculiar. Aunque podría descartarse como fantasía infantil, contiene demasiados detalles extraños. Por esa razón, me parece especialmente fascinante. Quizás sea, desde que empezamos, tras los episodios de Sirejena, el mejor ejemplo de lo sumamente extraño. Servíos una bebida caliente, bajad las luces, y poneos cómodos. Es hora de contar la espeluznante y extraña historia de Sam, el payaso de playa. Podéis dejarlo pasar. Faye, una niña de 7 años, jugaba en el lago público de la ciudad de Sandown, en aquella cálida tarde de mayo, con un intenso aroma a primavera. Jugaba al escondite con un niño de su edad. La tarde fue pasando sin que se dieran cuenta. Alrededor de las 4, decidieron terminar el juego, pensando que ya era hora de ir a cenar. Sin embargo, antes de marcharse, algo llamó su atención.
Era un sonido, parecido a una sirena, un lamento grave, similar a la alarma de una ambulancia, que venía de no muy lejos. Los dos niños escucharon con atención, con esa confianza típica de la infancia. Creyeron que el ruido venía de un par de campos más allá. Como aún tenían tiempo, decidieron ir a ver qué pasaba. Jugaban justo al lado de un campo de golf. Así que cruzaron por el borde del campo, en dirección al sonido. Les pareció extraño que los adultos no mostraran interés por el ruido. Aún así, ellos continuaron. Llegaron al límite del club, atravesaron un seto, se adentraron en las marismas cercanas. Enfrente estaba el aeródromo de Sandown. Ya estaban muy cerca de la fuente del ruido. Sonaba muy fuerte, pero por más que miraban, en aquellas marismas, no veían nada que pudiera emitir tal sonido. De pronto, el ruido cesó, y un silencio inquietante envolvió el lugar. Caminaron unos pasos más por la marisma, desconcertados por la desaparición del sonido. Se dirigieron hacia un pequeño puente de madera, para cruzar un arroyo. Justo cuando pusieron un pie en el puente, Faye vio algo que la dejó paralizada. Una mano salía de debajo del puente, agarrando los tablones. Llevaba un guante azul, con solo 3 dedos. Allí mismo, bajo el puente, los niños vieron una figura extraña, emergiendo de las sombras. Estaba de espaldas a ellos, por lo que no pudieron verle la cara, pero aunque caminaba encorvado y con paso vacilante, supieron de inmediato que aquel hombre era muy alto. Además, vestía de forma extravagante. El hombre alto parecía llevar un libro. Al salir tambaleándose de debajo del puente, el libro se le cayó al agua. Intentó recogerlo con dificultad, salpicando por todas partes, como si sus manos no le obedecieran. Luego avanzó por el arroyo levantando mucho las rodillas, caminando con unos saltos extraños, hacia una caseta metálica, de aspecto inusual y sin ventanas. Abrió la puerta, y desapareció de su vista. Todo aquello era tan raro, que los niños decidieron avisar a un adulto. Regresaron por donde habían venido. Al entrar, habían visto a 2 hombres reparando una valla, así que se dirigieron hacia ellos. Habían retrocedido unos 50 pies, cuando oyeron un ruido a sus espaldas. Se giraron y vieron a la figura. Estaba allí cerca, mirándolos fijamente, solo que esta vez parecía llevar algo nuevo. Un objeto parecido a un micrófono negro, con un cable blanco colgando. Él no se movía, y los niños tampoco. De pronto, el lamento de la sirena volvió a sonar, esta vez tan fuerte que les dolieron los oídos. El niño se asustó tanto, que echó a correr, pero el sonido se fue tan rápido, como había venido. En cuanto empezó, se detuvo de golpe. Entonces, la figura se llevó el micrófono a la boca. Ambos niños dijeron que, aunque el hombre estaba lejos, pudieron oír sus palabras con total claridad. Dijo, «Hola, ¿seguís ahí?». Era una pregunta extraña, ya que los tenía justo delante, pero el tono y la voz de la figura, por alguna razón, hicieron que el miedo de los niños desapareciera. De repente sintieron que podían acercarse a él, en lugar de seguir huyendo. Al acercarse, vieron por fin qué aspecto tenía. La siguiente descripción pertenece a la primera investigación publicada en una revista sobre ovni. El porqué de una revista sobre ovni lo explicaremos más adelante. Faye describió al hombre de esta manera. Medía casi 7 pies, y no tenía cuello. Su cabeza parecía encajada en sus hombros. Llevaba un sombrero amarillo puntiagudo. Se unía al cuello de su túnica verde. Tenía una bola negra en la punta, y 2 antenas de madera. Tenía marcas triangulares en los ojos. Su nariz era un bloque marrón, sus labios eran amarillos, se mantenía inmóvil, tenía marcas redondas en sus mejillas. Un flequillo rojo caía sobre su frente, de sus mangas y pantalones salían maderas. Llevaba guantes azules, solo tenía 3 dedos en cada guante, sus pies blancos tenían 3 dedos, aunque poco antes, les habló por micrófono. Luego prefirió escribir. Sacó un cuaderno, comenzó a escribir, les dio el cuaderno, señaló cada palabra, les pidió leer en voz alta. Faye lo hizo, leyó en voz alta, «Hola, soy Sam Multicolor». Curiosamente, él señalaba las palabras, no estaban en oraciones simples, sino por toda la página. Los niños miraron alrededor, vieron a los trabajadores reparando la valla. No parecían reaccionar, como si no vieran a Sam, o a los niños. El niño seguía nervioso con Sam, como ahora lo llamaban, pero Faye no tenía miedo, le pareció que Sam era amable. Su confianza calmó al niño. Se acercaron a Sam. Sam les mostró que podía hablar sin micrófono, su voz era muy extraña. No movía los labios, el sonido era apagado, como si no abriera la boca, o estuviera obstruida. Sam les hizo preguntas.
Y dejó que ellos preguntaran. Preguntaron por su ropa. Era de muchos colores. Pero estaba andrajosa. Sam dijo que era su única ropa, y debía usarla a diario. Los niños preguntaron, dada su extraña apariencia, ¿era un ser humano? Al oír esto, Sam se rió suavemente, y respondió, no. Preguntaron si era un fantasma. La respuesta fue vaga. No exactamente, pero en cierto modo, sí. Preguntaron qué era. Sam solo respondió que ellos ya lo sabían. Dijo que se llamaba Sam. Pero no tenía nombre real. Lo inquietante fue, dijo a los niños, que no estaba solo. Había otros como él. Dibujó a un compañero. Sam les mostró que era inofensivo. Dijo que temía a los humanos, y que lo lastimaran. Si lo atacaban, él no se defendería, por eso se alejaba. En ese momento, Sam los invitó a su cabaña. Siguieron a Sam hasta su cabaña metálica. Había una trampilla en el lateral. Entraron gateando. La cabaña tenía 2 niveles. El bajo era alto. Tras entrar por la trampilla, pudo ponerse de pie. Se quitó el sombrero, mostró sus orejas y su pelo. Ellos describieron paredes verde azuladas, llenas de diales, muebles de madera. Había un calentador. Arriba no había espacio, parecía muy frío, como el metal, igual que el exterior. Sam les contó que viajaba al continente a recolectar bayas, en otro campamento. Vivía solo de esas bayas. Bebía agua del arroyo. Pero debía purificarla. Sam tenía una forma extraña de comer. Se la mostró a los niños. Sam tomó una baya, la acercó a su oreja, sacudió la cabeza, y la baya desapareció. Poco después, apareció en sus ojos. Sacudió la cabeza otra vez. La baya llegó a su boca, y se la comió. Charlaron en la cabaña. Durante media hora, los niños se despidieron, dijeron adiós, y salieron por la trampilla. Lo que hablaron allí, o lo que hicieron, es un misterio. Al marcharse, miraron la cabaña. Sam no salió. Al alejarse de allí, el miedo regresó. Corrieron de vuelta hacia el campo de golf, que estaba desierto. Llegaron al lago. Contaron su historia. Los adultos se rieron de ellos, les dijeron que pararan y que volvieran a casa. Tras las burlas, los niños fueron cautelosos, no se lo dijeron a nadie, solo tenían 7 años, sabían que era increíble. No volvieron a hablar sobre el asunto. Pasaron 3 semanas. El 2 de junio de 1973. El padre de Faye se preocupó por ella. En las últimas semanas, estaba muy callada. Como preocupada, su padre le preguntaba, pero ella lo evitaba. Pero ese día, por alguna razón, decidió contar la verdad. Relató lo de aquella tarde. Lo contó punto por punto. Su padre se rió al principio. Dijo que no inventara. Faye se entristeció. Nadie le creía. Al revisar la historia, ciertos detalles conmovieron al padre. Había demasiados detalles para ser un invento de su hija. Ella parecía afectada, muy perturbada por lo vivido. El señor Willie se convenció. Algo había pasado, aunque no sabía qué. Primero visitó al otro niño. El niño dudó mucho al hablar del tema, pero confirmó todo. Vieron a Sam, un hombre extraño. Confirmó el relato. Fue al arroyo, donde vieron a Sam. No había nada. No podía olvidarlo. Hizo que lo repitiera, y anotó cada detalle. Contactó a la organización RAW, un investigador de OVNI, que investigó el caso, y publicó un informe. Pidió anonimato. No quería atención. Solo una investigación. Para confirmar los hechos, y no sentirse loco. ¿Por qué contactar a un investigador de OVNI? Para entenderlo, hay que ir atrás. A su primer encuentro. En 1970. Una noche de otoño, iba a casa de un amigo. Cruzaba el pueblo de Brading. Todo estaba tranquilo. Hacía frío, no había nadie. Al salir del pueblo, vio algo en el cielo, una aeronave, muy grande, sobre el campo. Era muy peculiar. Detuvo el coche para mirar bien. Estaba suspendida. En el aire, había 7 faros encendidos. Eran esferas rojas, con luz turquesa.
Lo extraño era que estaba muy cerca. Sin embargo, el objeto no emitía sonido alguno. Se quedó allí suspendido en silencio. Cuando el señor Willy arrancó el motor y comenzó a avanzar lentamente por el camino, la aeronave también se movió con él. Se mantuvo suspendida junto al auto, igualando su velocidad. Lo siguieron por el camino un tramo más. Luego cruzaron la carretera de repente y aterrizaron a unos 300 pies tras su auto. El señor Willy se detuvo de nuevo, viendo el objeto flotar sobre un campo cercano. De alguna manera, parecía ser un poco más pequeño ahora, aunque esto podría deberse a que, de las 7 luces, ahora solo 4 seguían encendidas. Salió del auto, intentando alumbrar el objeto con su linterna, pero estaba demasiado lejos al otro lado del campo, como para alcanzarlo. Él se quedó allí mirándolo fijamente, moviéndose de un lado a otro en el cielo, como si no supiera qué hacer. Tras observar un rato, el señor Willy regresó al auto y continuó hacia la casa de su amigo. Vio las luces rojas por el retrovisor todo el camino. Aunque claramente se alejaban más de él, parecía que realmente lo seguían hasta casa de su amigo. Le contó el extraño encuentro de esa noche a su amigo. Después de un rato, ambos salieron y, en efecto, vieron las luces rojas no muy lejos. Se movían de un lado a otro en el aire, desapareciendo tras los árboles de vez en cuando, y asomándose de nuevo poco después. El señor Willy condujo de vuelta a casa. Aunque las luces lo siguieron un poco más, pronto desaparecieron por completo de su vista. Durante casi 2 años, el señor Willy vio luces rojas individuales muchas veces al salir. A veces no veía nada por meses. Y de repente, un día al conducir, notaba ese punto rojo siguiéndolo. Era algo bastante extraño, pero no llegó a asustarlo realmente. Hasta que una noche, en la bahía de Compton donde comenzó la historia, el señor Willy afirmó que se vio obligado a trepar por unas rocas, para evitar un cierto oleaje que, según él, causó una aeronave submarina. Esa extraña luz amarilla en el mar lo observaba, tal como las luces rojas en el cielo años atrás. Aunque estos eventos hicieron que el señor Willy se interesara mucho en el tema de los ovni, no era algo que comentara con su familia. Después de todo, ¿cómo explicas que estás convencido de que te siguen objetos brillantes, sin que piensen que estás loco? Ciertamente nunca le contó su experiencia a Faye, ni habló del tema frente a ella, pero a lo largo de los años, fueron sus propias experiencias con ovni, lo que lo motivó a ver el encuentro de Faye desde otra perspectiva. Encontró que la experiencia de Faye tenía similitudes con las de otras personas, que afirmaban haber sido abducidas por alienígenas, especialmente sobre los 2 obreros que no parecían ver a Sam. El señor Willy dijo una vez: siento que Faye, de alguna manera, fue envuelta en una especie de alienígena, burbuja de realidad creada por este extraño personaje. Él me contó que mientras ellos hablaban con Sam, había 2 obreros cerca reparando postes, que no reaccionaron en absoluto a lo que pasaba, como si no pudieran verlo. Esta historia me parece sumamente extraña. Además, los 2 niños nunca dijeron que Sam fuera un alienígena, estaban convencidos de que era un fantasma, o al menos algo que no era del todo real. Sin embargo, tal vez haya algo que le dé un poco de credibilidad a la teoría del señor Willy. Solo unos años después, en este canal, en un caso que exploraremos a fondo en el futuro, hubo una oleada de avistamientos de ovni. En una zona de Gales, el más famoso fue el de la escuela Broadhaven. Muchos niños les aseguraron a sus profesores que habían visto un ovni en el patio de la escuela. El director no les creyó, así que separó a los niños y les pidió que dibujaran lo que habían visto. Pensó que los dibujos serían muy diferentes, pero no fue así. Todas las imágenes de los estudiantes eran muy similares. Muchos estudiantes también dijeron ver una figura junto a la nave. Llevaba un traje verde y plateado, no muy distinto al que se dice que usaba Sam. Lo que resulta escalofriante es que algunos dibujos mostraban a este personaje con un gorro puntiagudo, igual al que llevaba Sam. ¿Qué podemos concluir de todo esto? La historia del payaso de playa suele describirse como una de las historias de ovni más extrañas de todos los tiempos. Sus detalles peculiares han cautivado la imaginación por décadas. Al principio, basándome en los documentos, pensé que solo era la imaginación desbordada de los niños, inventando cosas, sumado a que no conocía la versión del padre. Esto le dio otra capa de extrañeza a todo el relato, pero podría ser que el señor Willy viviera algo extraño, e impusiera su propia energía en el relato, fantástico e imaginativo de su hija. Tal vez no tengan ninguna relación. Después de todo, al señor Willy no lo persiguió un extraño hombre payaso con un micrófono. Sin embargo, el sonido que él escuchó sería el mismo lamento que Faye y su amigo oyeron en aquel campo aquella tarde de primavera.
Si esta historia fuera inventada, ¿por qué Faye esperó 3 semanas para contarla? ¿A ser rechazada por el primer adulto? Si fuera para llamar la atención, ¿por qué el niño estaba tan reacio a repetir lo sucedido? Y cuando le preguntaron qué era, ¿por qué Sam respondió de forma tan críptica? Es muy interesante que los niños dijeran claramente que creían que Sam era una persona disfrazada o un fantasma. Llamarlo payaso parece ser una etiqueta que surgió tras leer la historia. Las descripciones que dieron los niños hacían que Sam pareciera una especie de marioneta. Este es otro elemento de la historia, una extraña mezcla entre lo natural y la alta tecnología. Su cabaña era metálica por fuera, pero tenía muebles de madera por dentro. Sus guantes estaban muy desgastados y parecía llevar una especie de antena de madera. Por supuesto, hay una interpretación más oscura. La descripción de Sam sugiere, podría haber sido un hombre con una máscara inquietante, su habla confusa, y sus labios inmóviles respaldan esta sospecha. Pensándolo así, el hecho de que llevara a los niños a su cabaña, resulta aún más aterrador. Se especula que tal vez fuera un artista errante, por sus trucos con las vallas. Podría haber sido un mago, es decir, esto pudo ser un encuentro con un humano muy extraño pero real, que a través de la imaginación infantil adquirió tintes más fantásticos. Sin embargo, más allá de sentirse incómodos con él, ambos niños describieron a Sam como alguien amable. Aparte de mencionar que sus labios no se movían, no dijeron que pasara nada más. Los niños nunca mencionaron que Sam llevara una máscara. Si buscamos una teoría más absurda sobre qué era Sam, sería posible que solo adoptara una apariencia que él creía que atraería a los niños, como esos personajes coloridos de los programas infantiles. Quizás algo falló en ese disfraz, lo que causó su habla confusa y sus movimientos extraños. Incluso explicaría por qué su cabaña tenía papel tapiz y muebles en algunas partes, mientras que otras eran frías y metálicas. Además, en aquel entonces, no existía esa inquietud cultural tan generalizada hacia los payasos. Hoy la gente siente recelo de ellos, pero no era así en esa época. Se mostró Sam así ante los niños para agradarles, o para atraerlos a una trampa. Nunca sabremos realmente qué pasó aquel día, pero en cualquier caso, la leyenda de Sam, el payaso de playa, al menos nos deja una historia asombrosa para compartir. También nos muestra cómo lo extraordinario puede ocurrir en un día cualquiera. Quizás el verdadero propósito de Sam sea siempre un misterio, pero eso no impide que la leyenda pase de generación en generación. Nos recuerda que, bajo la superficie de la vida, siempre acechan el misterio y lo desconocido. Mantengamos siempre el asombro ante el mundo, añadiendo un toque de fantasía a nuestra rutina diaria, convirtiéndose en un relato de boca en boca, y en una leyenda única que nunca termina. Eso es todo por hoy en Archivos de Misterio Suma. Si les gusta este programa, espero que dejen en los comentarios sus opiniones sobre este caso y me sigan. Nos vemos en la próxima.